Combinación clave. Radio La Clave 92.9. Tu nueva número 1. 10:38, seguimos en Combinación Clave. Estamos conversando con el diputado Jaime Piloski, la diputada Carol Cariola, perdón. Una mezcla. Carol Cariola, ¿cómo se llama? El plumón. Yo vi unos memes con Carla Rubilar y el plumón. ¿Por qué? Porque llegó un día a la cámara, bueno, y el diputado Camil Jiménez. Estaba muy resfriada, con mucha fiebre. Y se puso una frazada. Se puso como un plumón y llegó así, como muy, muy tapada. Y fue, pero. No te puedo creer. Meme, así, la ponían dentro de películas del Everest y cosas así, yo lo vi ahí. Ella daba la explicación, no, es que estaba muy enferma, se sentía muy mal, pero llegó a la votación del tema de gratuidad porque estaban ahí, me imagino que todos querían estar presentes. Me acordé de eso porque había muchos memes la semana pasada. Bueno, yo les decía antes de irnos al corte comercial, y ya que es la última. Ahí está la foto. Verdad. Ahí está, le estamos mostrando en el streaming la foto de la diputada Carla Rubilar. O sea, que yo la primera vez que la vi pensé que era un Photoshop. ¿En serio? Que era un Photoshop de ella con la frazada así, se veía muy chistosa. Ya, pasando a otros temas. Le quería preguntar bueno, ahí está. Ahí están los memes. Es un meme bondadoso. Son increíbles los memes, lo bien hechos que quedan, ¿ah? Yo diría que, ¿sabes lo que me impresiona? Es que si ocupáramos toda esa inteligencia los memes para otras cosas sería increíble. La creatividad que hay está flotando. Yo creo que falta hacer un... Notable. Es notable la creatividad. Concurso de memes y al mejor lo sacamos. Cualquiera puede hacer memes, ¿ah? Porque ahora hay unos programas que se descargan aplicaciones. Sí. Yo no cachaba, nunca entendí cómo lo hacía. Pero hay que ser creativo, o sea, más allá de cualquier cosa. Yo tengo un asesor que hace unos memes tan fome. ¿En serio? Pero tan fome. Despidado. De hecho, debe estar escuchando. ¿Quién vendió? Yo tengo esto, ¿no? Allá está la culpable. No. Lo único que puedo decir es que abogado. Ya todos supieron quién era. Bueno, pero es un talento también, es como en la Pollagüer, tan difícil sacarse 13 puntos como sacarse 6. O sea, hacer uno muy fome también es difícil. Sí, hacer uno fome es un arte también. Es un arte. Neta está muy buena en el pesebre. Oye, se va a enojar la Carla. Carla, cariños para ti, tu familia. No, sí, claro, acá la vamos a ir al columpio un rato, ¿no? Sí, corresponde. Sí, verdad. Contesto, quedamos con un tema del fraude en el ejército. Mira, la sesión pasada, que fue la primera sesión de la comisión investigadora... Pero por todo lo que nos contó fue bastante ilustrativa en todo caso. Fue el ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez, y el comandante jefe del ejército. El ministro hizo un planteamiento a nivel general de cómo funcionan los fondos de la ley reservada, y el comandante en jefe del ejército planteó cuáles habían sido los problemas que se habían suscitado en esta materia. Dos puntos que yo creo que es importante resaltar acá. Primero, ya no estamos hablando de 53 millones de pesos, no estamos hablando de 100 millones de pesos, ni los 1.800 que habíamos señalado en su oportunidad, estamos hablando ni los 3.000, estamos hablando de 6.600 millones de pesos que estarían involucrados en este fraude en el ejército. Segundo, y que es un tema que yo quiero resaltar en la comisión y que vamos a tener que analizar, que el caso está siendo investigado y la comisión tiene facultades del 2011 para adelante. También desde el punto de vista penal se está investigando del 2011 para adelante, pero hay antecedentes para sostener que esto venía de mucho antes. ¿Y cuál es el antecedente? Yo presenté un oficio fiscalizador a la comisión, a la superintendencia de casino, y nos señala que uno de los involucrados, el Cabo Cruz, venía visitando el casino Monticello del año 2008. En agosto del 2009 obtiene una tarjeta Platinum. ¿Qué es lo que es importante de la tarjeta Platinum? Que es para clientes que preferenciales, pero que apuestan más de 150 millones de pesos. Y por lo tanto... Que apuestan más de 150 millones al año. Al año. Pero ocurre lo siguiente, que, una persona que gana 600.000 pesos como un cabo de ejército y apuesta 150 millones en el año, revela que está metido en una trama de corrupción. Exacto, claramente. Entonces, esto viene del año 2008 en adelante, es un tema que vamos a tener que conversar. Y el tercer punto que yo diría que el más, que yo por lo menos voy a hacer la pregunta al comandante en jefe, porque está citado ya para el día 6 de enero, porque quedaron muchas preguntas porque terminó la sesión y no pudimos continuar, se han tomado una serie de medidas en el ejército ahora. Nuevos sistemas de control, revisión de factura, contraloría, una auditoría externa, etc. Entonces la pregunta que yo me hago, si esto venía del 2008, porque no se trata de una factura, se trata de más de 2.300 facturas que tienen o
no se prestó el servicio, que se llaman facturas ideológicamente falsas, o que no tenían autorización de impuestos internos, que son facturas materialmente falsas, claro. Que podían tener timbre pero falsificados, no tienen la autorización de impuestos internos. Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es cómo 2.300 facturas pasan por el sistema y nadie da una voz de alerta. Entonces, lo que quiero preguntarle al comandante en jefe, lo adelanto aquí en Radio La Clave, es ¿quién fue el responsable? No, pero que es una pregunta que cae de cajón. Si faltaron los controles, el comandante jefe dice que los controles eran insuficientes. Yo creo que los controles eran inexistentes. Entonces la pregunta es, ¿quién entre el 2008 y el 2014, donde se descubre este fraude, finalmente tenía la responsabilidad de establecer esos controles, particularmente en el Comando Apoyo a la Fuerza y en la División de Mantenimiento? Dos cargos que estaban, digamos, como directores generales de la República, tanto en la División de Mantenimiento como el Comando Apoyo a la Fuerza. Entonces, aquí no solamente hay responsables penales que tienen que investigar la justicia militar y la justicia civil, la militar que hoy día está representada más bien por un ministro en visita, sino también quiénes son los responsables administrativos que dejaron que pasara esto sin controles debidos y sin la fiscalización adecuada. Yo creo que ahí hay un gran punto para desarrollar, y creo que es una de las preguntas que queda pendiente en esta comisión investigadora, que esperamos que en los 120 días lleguemos a algunas conclusiones importantes, entre ellas la derogación definitiva de la ley reservada al cobre. Hay un desfalco, o sea, la mejor muestra de que no hubo controles porque hay un desfalco tremendo. Fíjate, yo decir dos cositas nomás. Una, que me satisface mucho que Jaime haya quedado, a pesar que ya es un poco extemporáneo, porque ya llevan varias... Una sesión, ¿no? Una sesión, pero se eligió hace como 2 o 3 semanas, que Jaime haya quedado presidente, porque era el que se había metido a fondo en el tema. No, y lo otro, sí quedó, por eso es bueno que esté Jaime. Y lo otro, a ustedes, a la Radio La Clave, porque junto a The Clinic, ¿te acuerdas que lo comentábamos acá? Nadie hablaba del tema. Era The Clinic y esta radio, ustedes. Y el resto nadie, y todo un silencio, pero colgándolo de The Clinic. Chihuahua el The Clinic. Sí. Claro. O sea, de hecho, Mauricio lo trajimos un montón de veces. Pero por lo menos lo trajimos muchas veces. Lo hablaban. Y después tú, Beatriz, llevaste a Jaime, ¿te acuerdas que una fueron a... Y yo también tengo que reconocer que The Clinic fue el que nos llevó a... Hace la pauta. A determinar, porque en algún momento no dimensionamos, y eso es una responsabilidad de todos, no dimensionamos la cantidad de facturas involucradas y el monto que, como dijo el mismo comandante en jefe ahora, puede llegar a los 6.600 millones. Solo del 2011 para adelante. O sea, habría que ver qué pasa hacia atrás. Entonces, sí, claro. La verdad es que podríamos estar hablando aquí de más de 10 millones de dólares, pero por parte baja. Y yo quiero destacar otra cosa, que muchas veces se critican mucho las comisiones investigadoras de la Cámara. Y yo entiendo por qué, porque de repente por su fórmula, claro, no mete a nadie preso y de repente uno se confunde con eso, porque claro, no es lo que hacen las comisiones investigadoras, y porque también muchas veces son comisiones pasan cosas bien ridículas, como que se levanta una comisión por parte de la nueva mayoría y la alianza responde con otra, o al revés. O terminan con dos informes. Entonces, con 2 informes, y uno dice, bueno, esto es un poco todo para el show. Pero yo quiero destacar que hay muchas comisiones que han hecho una pega súper buena, en el sentido de que si no fuera por las comisiones uno no se enteraría de nada. En este caso, y como afecta al ejército y tiene toda esta cosa de velo de secretismo al ejército, porque se discute en la justicia militar, que no es como la justicia para todo el resto de los chilenos, claro. Y porque además por este famoso tema del secreto de la defensa se sabe re poco, gracias a la comisión investigadora por lo menos gracias a la comisión investigadora que habla el comandante jefe del ejército, que de este tema no quería hablar con nadie. Sí. Y si el tipo dice no quiero hablar, no habla nomás. Entonces, gracias a que está la comisión, podemos tener detalle de todas las respuestas a una serie de preguntas, exactamente. Y eso me parece que es bien notable. Sí. Pasó antes, me acuerdo, con la comisión que vio el caso del perdonazo a Johnson, del Servicio de Impuestos Internos, que también el Servicio de Impuestos Internos, por un tema lógico, se lleva todo con mucha cautela y secreto. Y gracias a lo que hizo la comisión es que supimos, por ejemplo, cuánto era el perdonazo que había a las grandes empresas respecto a la gente que paga menos impuestos, pero que le pueden cerrar un local porque no da una boleta. Sin embargo, a una gran empresa le perdonan miles de millones de pesos con tal que pague el impuesto. Entonces, ahí hay cosas que es interesante saber como país. Solo un comentario. Nosotros vamos a tener sesiones los días miércoles, y las sesiones son transmitidas por el canal de la Cámara de Diputados. Perfecto, así que es importante saberlo, de tal manera, de 9 a 10:30 por lo menos, la primera parte va a ser transmitida por la Cámara de Diputados y son públicas. Y lo hemos conversado con el ministro de Defensa, precisamente para evitar cualquier tipo de secretismo en la comisión y que se trate en forma transparente. Van a haber algunos temas
que si preguntamos puede ser que sean tratados de manera secreta, más bien el tipo de armamento que se compra. Pero yo creo que las preguntas no van por el tipo de armamento, sino que por el fraude que se produce, y por lo tanto tiendo a pensar que va a ser una sesiones absolutamente públicas todas. Espero eso como presidente, tratar de garantizarlo. Una reflexión cortita, fíjate. Pero no, Carlos, dale. No, dale. Lo mío cortito, mira, solamente decir que debiéramos algún día hacer el cálculo acá. ¿Qué se podría haber hecho con toda la plata que se ha destinado para...? Lo ha hecho Mauricio Weibel, acá mismo, y con detalle. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas canchas de fútbol? ¿Cuánta educación superior? Lo ha hecho, pero con detalle. Y Chile hace más de 100 años que no tiene una guerra. O sea, una cosa, yo entiendo que hay que tener material bélico y todo, pero se puede hacer de otra forma. Y esta plata habría servido para mucho, como dices tú, hospital, educación. De hecho, bueno, yo quisiera hacer un comentario en torno a eso. Yo comparto todo lo que se ha dicho respecto de lo escandaloso que es esta situación. O sea, en esta situación del país, donde se han descubierto casos de corrupción en la política, en el fútbol, lo conversábamos también el otro día a propósito de lo que pasó, ¿cierto?, con la NFP y las situaciones lamentables al respecto, que hoy día también se dé cuenta de que estos casos de corrupción también están trasladados al ejército, que se financia con recursos de todos los chilenos. O sea, aquí estamos hablando de recursos del Estado, de todos nosotros, de nuestros impuestos, del esfuerzo que hace el Estado por destinar recursos a la defensa nacional, que algunos tipos se fueron al casino a gastar 600 millones de pesos en una noche. O sea, es una cuestión absolutamente escandalosa. O sea, uno ve, y hemos hablado también varias veces acá, el nivel de desigualdad que hay en Chile, los bajos ingresos, el ingreso per cápita que se provoca a propósito del propio Producto Interno Bruto, y la cantidad de recursos que significan la ley reservada del cobre, y más encima gastada de la manera en que hemos ido descubriendo que se ha estado gastando, y que acá tenemos datos de 6 años atrás. Pero, pucha, uno dice 6 años ya, pero lamentablemente se abre la desconfianza de qué ha pasado durante todos estos años de democracia incluso. O sea, recordemos también que los militares en Chile y los altos mandos no vienen de una tradición lo más transparente que digamos. O sea, eran los mismos que negaban en su momento que habían detenidos desaparecidos, eran los mismos que hasta ahora, hasta el día de hoy, muchas veces, muchos de ellos han resguardado, ¿cierto?, un pacto de silencio que no permite saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Lo que pasa es que ahí, usted toca un tema súper sensible que lo habíamos conversado antes con el diputado Piloski y que tiene que ver con el caso Milico Gate. Es muy interesante por lo que significa, por este desfalco enorme, y ahí hay un foco y todo lo demás, pero también es interesante por la reflexión que provoca. Exacto. A futuro. Uno es el tema de la ley reservada del cobre, que yo creo que se va avanzando en eso, pero otro también es decir, oye, miremos también lo que pasa con el tema previsional del ejército, de las Fuerzas Armadas. Y yo no digo que tengan que reducir y ser como le pasa al resto de los chilenos, pero sí hay que mirar esta desigualdad que existe, y es un tema que es complejo. Hay que mirar también lo que pasa con la justicia militar y cuando se le va a meter mano a una justicia que es totalmente injusta. Pero también hay que mirar otras cosas. El ejército tiene, y yo esto lo voy a decir de esta manera porque yo conozco desde el interior qué pasa, el ejército tiene una serie de gastos que son bien abusivos. Por ejemplo, viajan en un viaje de turismo y el sobrepeso de las maletas los paga el ejército. Entonces hay una serie de vicios constantes que tiene el ejército también, como esto de que se mejora el aparato eléctrico de la casa y cuesta 144 millones de pesos. Yo no sé el valor de la propia casa, que creo que era $2 millones en la casa del comandante. Que cuando renuevan el auto, le bajan a todos los que están a contrato en el ejército, le bajaron la renovación de los contratos, le bajaron un porcentaje importante de sueldo porque están ahorrando, pero cuando renuevan el auto del comandante jefe, lo renuevan por un auto de 43 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la señal que se da ahí? Si la misma gente contrata que trabaja en el mismo ejército, que le abre la puerta al comandante jefe, ve que el auto lo cambiaron por uno de 43 millones. Entonces, hay una forma, y yo no sé, y yo me imagino que no solo pasa en el ejército, sino que hay una forma de, y lo voy a decir y suena súper fuerte, pero hay como una grasa del Estado que funciona con estos gastos que no tienen justificación, que delante del resto de los chilenos aparecen como una cosa muy injustificada, que también habría que ir apretando. O sea, lo que pasa hoy día abre una serie de temas que no tienen que ver directamente con lo que pasa en la comisión, en fin, pero como sociedad sería súper interesante poder discutirlo. Pero yo siento que no tiene el cuestionamiento de la sociedad, fíjate, como debiera tenerlo. O sea, siempre siento que siempre los ojos están puestos en el Congreso, que es súper legítimo, ¿eh? Yo no digo nada, están todos los ojos puestos ahí, que cuánto gastamos, que cuánto ganamos, que bajemos la dieta. Y yo siempre he dicho, si queremos hacer un esfuerzo, porque yo entiendo que bajarnos la dieta, cuando se habla de bajarnos, yo creo que el esfuerzo es disminuir la desigualdad. Si no se hace un esfuerzo estatal, no tiene ningún sentido. O sea, que los congresistas todos ganen
500 lucas y el resto y la desigualdad siguen instalada en el país, no tiene ningún sentido. Entonces yo digo, esto tiene que ser a través de los militares, las Fuerzas Armadas, los jueces, el aparato público, todos. Si hacemos un esfuerzo, hagámoslo todos para que sea una señal para el mundo privado para ir disminuyendo la desigualdad. De hecho, perdón, diputada, y lo pongo también en otras cosas que tampoco están en la discusión pública, que son interesantes. Conversando con Catalina Merz, acá te acuerdas, Pancho, que es la experta de seguridad ciudadana, que es de Paz Ciudadana. Paz Ciudadana, que el dueño es el Mercurio. O sea, no estamos hablando de una revolucionaria, no es un organismo revolucionario de otro lado, como para... Ella decía cuestiones que a uno le parecen bastante lógicas, pero que, como dice el diputado, como siguen dando vuelta, no se hace. Entonces ella decía, Carabineros, para el tema de la delincuencia, tiene que tender a ser un organismo más ciudadano, no funcionar como el ejército. Y da un ejemplo. Porque un gallo que llega a ser mayor tiene que hacerse cargo de una comisaría si hay gente que no tiene dedos para el piano para eso. Entonces ella decía, lo ideal es que vayan ascendiendo y haciéndose cargo de, no por el cargo y las estrellas, sino por capacidad. Y eso no pasa. Hoy día en Carabineros pasan cosas muy locas. Un cabro que es subteniente, que sale con 22 años, queda a cargo de una patrulla con sargentos que llevan 25 años en Carabineros. Y eso no puede ser, porque evidentemente no tiene ahí ninguna fórmula de mando, solamente porque uno es oficial y el otro no. Entonces hay una serie de cosas que deberíamos mirar, y yo sé que es meterse en la pata de los caballos, pero así con tutti, pero son fórmulas que tenemos bastante añejas de funcionar. En todo sentido, no me refiero solamente a las platas, sino también en temas organizacionales como puede ser Carabineros para la delincuencia, por ejemplo. Temas que nadie toca, que son como de estos temas como de a puerta cerrada, que nadie quiere meterse mucho. De hecho, mismo los sueldos de los carabineros, uno podría pensar por qué no le dan los sueldos a los carabineros que se acerquen un poco más a lo que ganan los militares. Sí, por ejemplo, en la sueldos... previsión, yo siempre digo, no, mira, uno quisiera en la negativa decirle, no, bajémosle la pensión a los militares. No, yo siempre digo, lo que debiéramos hacer es sumar. O sea, que el resto de los chilenos tengan una pensión parecida a los de los que tienen los de la Fuerza Armada. Bueno, son los únicos que se quedaron con el sistema de reparto, hay que decirlo. O sea, en el fondo, por eso finalmente cuando se instalan las AFP, los únicos que no se incorporan a ese sistema son los militares. A pesar que le ofrecen lo mejor del mundo y deja a la familia, que se llama familia militar, la deja en el sistema antiguo. Por eso yo siempre digo que el sistema de pensiones partió de la mala fe. De la mala fe, porque exacto. si hubiese sido que ellos hubiesen creído que era lo mejor para los chilenos, lo primero que hacen es meter a su familia. Sí, claro. Exacto. Oye, yo quería terminar la reflexión de lo que estaba diciendo respecto del Milico Gate, en relación a que yo creo que efectivamente esto nos lleva a una reflexión mucho más de fondo y que tiene que ver con cómo están compuestas, cómo se han desarrollado, cómo se forman. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas en Chile. O sea, cuál es la estructura incluso de formación ideológica, si tú quieres, respecto de cómo estamos formando a los militares que están a cargo de la defensa nacional. O sea, por ejemplo, yo la otra vez presenté un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley de memoria histórica, que es este proyecto que prohíbe la exaltación, homenaje a aquellos violadores de derechos humanos vinculados con la dictadura del año 70. Perdón, del año 73. Entonces, para nosotros... el que hoy día se esté invocando, por ejemplo, el que, no sé, pues la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas en Chile tenga el nombre de Augusto Pinochet, sabiendo que Augusto Pinochet fue uno de los grandes dictadores de este país, o sea, la biblioteca que tenga ese nombre, o que, por ejemplo, haya una medalla que se entregaba hasta hace poco tiempo atrás, también con el nombre de Augusto Pinochet dentro de las Fuerzas Armadas, uno da cuenta, digamos, de que ese sesgo se mantiene y sigue incorporado dentro de la cultura militar y dentro de la cultura de no solamente de los que están ahí, sino que también de las familias, de los que vienen, de los que se forman. Entonces, yo lo que... algunos colegas que hasta votaron a favor de mantener el retrato del Mamo Contreras. Entonces, ese tipo de cosas yo digo, bueno, ¿cómo pueden seguir ocurriendo? Y no me sorprende que hoy día estemos enfrentando un caso de corrupción en base a una cultura que viene desarrollada desde la corrupción. O sea, durante la dictadura militar hubo tanta corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, mentiras, secretos, desapariciones, asesinatos, fraudes económicos. Acordémonos del fraude de Pinochet. O sea, el tráfico, o sea, una serie de situaciones. Entonces, uno de los líderes de ese momento finalmente generó una serie de situaciones. Entonces, lo que ocurre hoy día con el Milico Gate, a mí la verdad es que creo que es transparentar una situación y creo que probablemente se pueden transparentar muchas más situaciones en ese mismo sentido. Y nosotros presentamos un proyecto de resolución que plantea 3 cosas. De hecho, una de ellas nosotros hoy día la estamos reevaluando como propuesta porque nosotros planteábamos que la ley reservada del cobre pudiera redestinarse a educación en un tercio, a salud en otro tercio y que solo un tercio quedara como ley reservada del cobre para los militares. Sin embargo, que siga siendo reservada, yo hoy día lo pongo en cuestionamiento. O sea, creo que... Claro.
¿Cómo es posible creo que que no Contraloría debiese... no pueda entrar ahí? Exacto, o sea, no puede haber reservas si más encima sabemos que esos recursos reservados no cumplen el objetivo que supuestamente deberían tener. Entonces, frente a eso, yo comparto la idea que se ha planteado de que esto tiene que ser redestinado con objetivos mucho más claros en relación a las necesidades nacionales. Salud, educación, son algunos de los temas que tenemos ahí pendientes, con necesidades muy profundas, muy concretas. Nos faltan recursos para ello, y yo espero que la comisión, y quiero ahí rescatar un poco lo que dijo la Bea, que efectivamente la comisión hoy día va a dar un eje de acción desde lo legislativo, pero también desde lo político. O sea, para eso sirven las comisiones investigadoras. Y yo les digo que hay un montón de comisiones investigadoras que lamentablemente no se transmiten mucho, los medios no transmiten sus cosas. Y yo, por ejemplo, soy parte ahora de una comisión investigadora donde estamos viendo el tema de la fusión de la FP Cuprum con la FP Argentum, y también, de alguna manera, porque el mismo caso, sin embargo, no está dentro de la atribución a la comisión, pero también lo hemos investigado, lo que ocurrió con Provida y MedLife. Y aún así, yo estoy sorprendida de que la superintendenta Tamara Agnik, que fue quien les dio la receta a las FPs para poder hacer la fusión y evadir una cantidad millonaria, 80 millones de dólares, fueron los que se eludieron, 88 en la primera instancia y cerca de 280 en la segunda fusión. Ella les dio la receta de cómo hacer esa fusión, y sin embargo a las propias FP, y sin embargo ella, cuando se exige que renuncie, pone su cargo sobre la mesa y nadie le pide el cargo. Entonces, a mí eso me tiene sorprendida, de verdad. Yo lo digo muy fraternalmente a mi gobierno. O sea, ¿cómo es posible que mantengamos una superintendenta? Los diputados le han pedido la renuncia, todos los diputados de la comisión, oficialistas y de oposición. Entonces, y ella pone su cargo sobre la mesa, pero nadie le pide la renuncia. Entonces, a mí me parece que este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo. O sea, ahí claramente hay una situación fraudulenta. De hecho, la Contraloría dijo que era ilegal, que la fusión era ilegal, por más que las argumentaciones de Tamara Agnik han dicho que todo el proceso fue legal, que ella estuvo dentro de lo que le permiten porque estaba resguardando los intereses de los afiliados. Yo digo, ¿de qué le sirve a los afiliados que el Estado deje de percibir cerca de 350 millones de dólares, que finalmente es lo que se deja de percibir con las dos fusiones? ¿A costa de qué? De nada, pues porque hoy día, o sea, a costa de los recursos que va a recibir el Estado, pero sin ninguna ganancia para los afiliados de esa AFP, que es lo que le corresponde a la superintendente a resguardar. Entonces, eso también se está investigando en la Cámara, no se dice mucho, son de las cosas que lamentablemente no salen mucho a la luz pública, sí, pero que están ocurriendo. Deja decirte dos cosas de la ley reservada. Primero, es que yo me sentiría fracasado en esta comisión si durante el año 2016 no hacemos la discusión en serio de fondo respecto de la derogación de la ley reservada del cobre. O sea, una de las propuestas de esta comisión, y que si se puede ir adelantando, es precisamente que deroguemos esta ley. El ministro anuncia estudios de cambio. Por eso mismo, pero ha sido fruto de estas conversaciones también que hemos tenido para acelerar la discusión, de tal manera que tengamos el año 2016 un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, porque yo quiero decir en esta materia que las Fuerzas Armadas requieren una política de Estado en materia de financiamiento. Yo creo que aquí tenemos que acordar cierto tipo de financiamiento que establezca 4 puntos que a mi juicio son fundamentales. Primero, que permita dar estabilidad, que permita la planificación a largo plazo, y segundo, que lo más importante, tener los sistemas de control adecuados de Contraloría General de la República y del Congreso Nacional, que hoy día está interdicto. Hoy día el Congreso Nacional está interdicto respecto a la ley reservada del cobre. Eso es muy importante señalarlo. Y la Contraloría estaba autolimitada, autointerdicta hasta hace 2 semanas atrás, que se dictó una nueva resolución que permite la fiscalización por parte de Contraloría General de la República respecto a estos fondos de la ley reservada del cobre, que del año 2009, en forma inentendible a mi juicio jurídicamente, se había autolimitado, señalando que solamente tenía facultades para rendiciones generales, globales o certificados de buena inversión, que se denominan, y no se metía fiscalizando adecuadamente. Entonces, ya hemos avanzado que la Contraloría sí se va a incorporar y se va a meter a fiscalizar los fondos de la ley reservada, y lo que yo espero es que modifiquemos esta ley de tal manera que tengamos también una participación activa del Congreso Nacional a través de sus comisiones, a través de la sala y a través de sus comisiones de defensa, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Son las 11:02. Les quiero pedir que nos quedemos un ratito más después de la pausa de las 11. Para lo bueno, lo malo y lo... Exactamente, para lo bueno y lo malo del año, según su propia evaluación. Lo feo no mira tu papel, pues, porque está mirando lo bueno, lo malo, y me miró a mí. No, tu papel. Pausa, volvemos.